Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y vamos a hablar de un tema, digamos, un conjunto de temas de los más pertinentes en un país como el nuestro, que digamos vive en medio de una paradoja, un país lamentablemente muy machista, sometido a una dinámica de abuso de poder permanente. En este país las mujeres no son libres, lamentablemente en muchos aspectos, y sin embargo un conservadurismo ramplón, a veces fundamentalista, evita, no porque quiera que las cosas mejoren, sino en algunos casos claramente para mantener los negocios que han establecido en base al miedo, que las políticas públicas puedan desarrollarse en el marco de un enfoque que busque la igualdad entre hombres y mujeres, que es lo que aquí se llama el enfoque de género. Por eso yo, que soy muy crítico con el Poder Judicial en general, saludo que hace poco ya el Poder Judicial determinó que para comenzar ese tipo de políticas las tiene que hacer el Estado, sin, digamos, o manteniendo distancia de la doctrina, de la fe que cualquier persona legítimamente puede profesar. Y yo estoy a favor de que la gente piense y cree en lo que le dé la gana, pero lo que no pueden ser las políticas públicas es someterse a eso, y eso es muy importante. Pero sin embargo, esto que pasa en el Perú y que a veces vemos en situaciones muy complicadas, adversas y a veces violentas, no es un asunto que solo pasa en el Perú. Es decir, está pasando mucho en otros países, y consecuencia de eso es que inclusive algunos gobiernos o terminan tomados por ese tipo de miradas, de perspectivas, o auspiciados por ese tipo de sectores que primero, ¿no es cierto?, les dan todo el apoyo y después estos gobernantes terminan empeñados a ese tipo de ideologías. Miremos un poquito aquí en el vecindario a Brasil, miremos Centroamérica, miremos México. Y entonces sobre eso vamos a hablar. Y ha venido a visitarme esta mañana Orfe Castillo, ella es coordinadora de la de Asociadas por lo Justo, pero además ya participa en una iniciativa muy importante que es, digamos, una plataforma mesoamericana, digamos, por el derecho de las defensoras mujeres en todos nuestros países. Y ha venido también Yesenia Casani, que ustedes saben, ella es parte de Demos, una muy importante organización en nuestro país que viene trabajando y peleando por estos temas que he mencionado al inicio del programa. Yesenia, Orfe, qué gusto saludarlas. Buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros. Bueno, vamos a hablar de un evento muy concreto que se va a producir hoy, pero eso va a ser hacia el final. Pero yo quisiera hablar sobre estos problemas. Yo miro a México y nos estamos pareciendo mucho, siempre nos hemos parecido mucho culturalmente, pero en estas cosas nos estamos pareciendo más, y la situación de México ha llegado a situaciones extremas. Cuéntenos, Orfe, qué está pasando en estos temas que yo he mencionado, ¿no? De hecho, el último proceso electoral estuvo muy cargado de estos temas también. El actual presidente tuvo que vincularse a estos sectores para llegar, y después, claro, te pasan la factura, obviamente, pero ¿cómo va la cosa? Pues como dices, hay una preocupación en la región latinoamericana, pero en el mundo, ¿eh? Hay un fortalecimiento de fuerzas fundamentalistas muy ligadas a las iglesias evangélicas, están ocupando muchos escaños en los parlamentos. Lo habíamos venido viendo, bueno, de manera francamente grosera por la gravedad que implica para los procesos democráticos, como en Brasil, pero también en los países centroamericanos. Y como bien dices, en México no habíamos tenido nunca una bancada ligada a las iglesias. México es un estado laico, hemos tenido mucho cuidado de la sociedad, de cuidar esta característica de nuestro estado de separación de la iglesia con las cuestiones públicas, pero lamentablemente, bueno, Andrés Manuel se hizo una alianza con un sector muy chiquito que además perdió el registro. Estamos muy contentas porque el Tribunal Electoral recientemente ratificó que no llegó al 2% de la votación, lo cual es una buena señal en mi país para pensar que no hay un interés de la población en apoyar este tipo de propuestas. Claro, lo que pasa es que no son una mayoría, pero hacen la bulla necesaria para asustar a las mayorías, lo que termina siendo muy paradójico, ¿no? Claro. Pero efectivamente cuando se someten a elecciones no ganan, ¿no es cierto? O tienen que valerse de alguien que auspicie su punto de vista para que gane, pero no siempre tiene como consecuencia que les devuelven el favor, porque hay gente que se distancia también de eso más adelante, ¿no? Pero ¿cuáles son las expresiones concretas, digamos, para poder decirle a nuestros seguidores de cómo se expresa esto en el día a día, y en particular con las mujeres, ¿no es cierto? Pues como mencionabas, somos parte de una red mesoamericana, trabajamos en Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y México, muy preocupadas desde hace, pues ya tenemos
10 años trabajando, 8 años, por la gravedad de los ataques que estaban enfrentando las mujeres que defienden diversos derechos, quienes acompañan a una mujer a presentar una denuncia de violación, de violencia familiar, quienes defienden el derecho a la educación, al sindicalismo, quienes defienden o acompañan a mujeres cuyas familias fueron desaparecidas, que es un problema muy fuerte en mi región. Pero también las defensoras de la tierra y el territorio, que son las más atacadas en nuestros países, han doblado el número de ataques a lo largo de los años, de 2010 a 2018, sobre todo en México y Centroamérica. Las defensoras que defienden el territorio son fuertemente expuestas a riesgos, amenazas y muerte. ¿Qué tipo de riesgos concretos? Porque la muerte efectivamente, como acaba de mencionar, es, y en los últimos tiempos, una constante. Claro. No es que ha muerto uno o dos, de verdad No, que están en toda esa región muriendo, matando, siendo asesinadas muchas mujeres. Muchas, ¿no?, mujeres, y agredidas de manera cotidiana. Tiene que ver con dos cosas. Una, la idea de ser mujer que existe en nuestras sociedades machistas. Las mujeres que salen a la calle frecuentemente son cuestionadas en su moral sexual, muchas veces son difamadas, y estas son formas de violencia especialmente graves en las comunidades. Las mujeres también sufren ataques muy puntuales, también ligados a la sexualidad, muchas ofensas sexuales, amenazas de violación. Por ejemplo, los allanamientos tienen características distintas a los defensores que defienden tierra y territorio. A una defensora pueden entrar a su casa, sacar su ropa íntima, dejarla como muy expuesta para mostrar el poder y la capacidad de violencia sexual que tienen los Ahora, agresores. porque eso es fundamental cuando uno ve este tipo de casos, ¿no? Es siempre el abuso del poder. Ese es, digamos, el asunto central que hay que ir revirtiendo en general, ¿no? Cuando se da una relación de poder que puede ser por cuestiones económicas, el hombre trabaja, la mujer no trabaja no porque no quiere, sino porque la someten a una dinámica y ella no puede hacerlo, o no se contabiliza el trabajo que hace en la casa, ¿no?, y se desvaloriza y todo. Entonces el proveedor abusa y la mujer tiene que someterse, ¿no es cierto? Y en el extremo, en otros extremos, acá han habido casos de muerte inclusive, entonces el hombre se enamora de la mujer y la mujer no se enamora de ese hombre, y por no enamorarse de ese hombre, que está muy enamorado de ella, la mata. Sí. En México mueren 9 mujeres al día, una de ellas es niña. Y el nivel de feminicidio de nuestra región es atroz. Y me parece muy importante que hablemos de esto, porque la violencia y las muertes se construyen también en un sostén social que hace permisibles las agresiones cotidianas, digamos. Y el fundamentalismo religioso, este fundamentalismo que quiere a las mujeres sometidas en su casa, embarazadas, solo atendiendo a su familia, que no quiere defensoras que salimos a la calle, es un aliado también del fundamentalismo económico. El nivel de desigualdad de nuestros países es atroz. No hay manera de que una persona trabajando pueda tener una vida digna con los salarios que percibimos, y esa violencia económica, ese fundamentalismo económico se expresa también en las formas extractivas del desarrollo. No, y además, digamos, para preguntarle a Yesenia por eso, sí hay un impacto diferenciado entre hombres y mujeres de todo: la política, la economía, la contaminación, en fin, todo. Ustedes trabajan mucho eso, Yesenia, y cuéntanos un poquito, porque además están en el marco de un proyecto muy importante que va a tener un evento el día de hoy que tiene que ver con eso, y lo voy a leer porque creo que resume muy bien lo que estamos conversando. Defensoras de cuerpos y territorios para identificar los aprendizajes y los problemas todavía, ¿no? Cuéntanos cómo se expresa eso en el Perú. Sí, definitivamente, como dice Orfe, las mujeres en nuestra región de América Latina y en el mundo estamos sufriendo mucha violencia de género, muchas desigualdades de género en muchos campos de la vida. Pero aquellas mujeres que salimos a defender derechos humanos tenemos una afectación específica también, ¿no? Como ella bien dijo, y yo de verdad quisiera resaltar mucho lo de la violencia sexual, ¿no? Porque, digamos, hay muchos ataques que sufren hombres y mujeres defensoras de derechos humanos, pero las formas de ataque donde se concentran ya sean lamentablemente autoridades de nuestro Estado,
empresas extractivas, medios de comunicación, porque hay mucha campaña de difamación también, y personas también de los propios entornos familiares, comunitarios y sociales. Todos ellos ejercen violencia de género contra las mujeres defensoras, ¿no? Y dentro de la violencia de género, la violencia sexual es la principal forma de ataque. 3 ejemplos concretos. Mujeres que protestan. ¿Qué hace la policía? Ejercicio específico de tocamientos no consentidos en pechos y nalgas, por ejemplo, ¿no? Nos lo han comentado mucho mujeres defensoras del territorio en el norte, en Cajamarca, de nuestro país. Amenazas, seguimientos y amenazas de violación. Concreto, situaciones de detenciones, amenazas de violación. En el trabajo cotidiano que hacen las mujeres de labor, de ir a comunidades, a organizaciones, a hablar de derechos humanos y de por qué es importante su defensa, de pronto reciben llamadas, de pronto ven que los carros las siguen, ¿no? De pronto les dicen: ¿qué estás haciendo? Te vamos a violar, deja de hacer esas cosas, sí, ¿no? verdad, sí. Otra forma, medios de comunicación y campañas de difamación, que es lo típico que hacen con las mujeres defensoras, y nos lo decía una compañera en Puno. En los medios de comunicación, la forma de difamarlas a ellas como mujeres que están defendiendo su territorio es: tú en realidad estás aquí porque o eres loca o es que estás buscando marido en las organizaciones sociales y por eso es que estás metida ahí, ¿no? O sea, no es porque tú estás consciente de lo que está pasando en tu territorio o consciente de las violencias que viven las mujeres, sino que te vas y viajas o sales a distintos sitios, a distintas organizaciones, con el fin de salir de tu casa, pero para buscar... Sí, mira, yo estaba escuchando, Yesenia, con atención tu descripción, con la que coincido y conozco casos que tienen esas características. Claro, pero puesto así, ¿no es cierto?, uno recién toma cuenta de la manera sistemática cómo se produce. Porque cuando uno lo ve de manera aislada, puede ser que a uno puede entender que es un exceso frente a alguna persona en un hecho particular. Cuando es una forma de actuar con esas personas por ser defensoras de derechos humanos, ¿no es cierto?, en el marco de su ejercicio que un sistema democrático más bien debería proteger, y no, digamos, ser todo lo contrario, ¿no? Y eso pasa ahora, o sea, este no es un asunto que, digamos, ojalá fuera solo preventivo, ¿no? Hay que evitar que está pasando. Y a eso súmenle que viene todo el paquete de persecución judicial, en fin, que también ya acarrea a todos los defensores, como ¿no?, bien hombres lo y dices, mujeres. es algo sistemático, ¿no? Las mismas situaciones de violencia de género que están usándose para atacar a estas defensoras, de pronto lo escuchas con mujeres defensoras de Cajamarca, lo escuchas con defensoras de Tacna, y lo escuchas con defensoras de México, y lo escuchas con defensoras de Guatemala. Y el otro, digamos, tratar de perjudicar, ¿no es cierto?, deslegitimar la protesta de mujeres, digamos, reclamando derechos, no solo de las mujeres, sino también de toda la sociedad, territorio y todos, por desacreditarlas por sus expresiones, por su manera de vestirse, por su manera de ser, por su orientación sexual y por todo. Y eso pasa mucho en las campañas en las regiones, ¿no? Mujeres la acusan de tal o cual cosa, en una sociedad todavía, digamos, muy marcada por estereotipos. Eso realmente es muchas veces, y eso debería verse esa perspectiva, casi un llamado a la violencia, ¿no es cierto? Porque tú cuando le dices, esas que son tal por cual, ¿cómo crees que van los otros a ir actuando? Incitación al odio, le decimos, ¿no? Incitación al odio. Como bien dices, Gladys, opera en la misoginia, opera el machismo, los estereotipos de género, y con eso empiezan a atacar. Y, ¿qué es lo importante también? ¿Por qué tendrían que ser atacadas mujeres que defienden derechos humanos? ¿Acaso nuestro Estado no debería garantizar su derecho a defender derechos humanos? Lamentablemente aquí en Perú actualmente no hay ninguna política de protección integral, ¿no? Hace poco el Ministerio de Justicia ha iniciado todo un proceso para desarrollar un protocolo de protección a personas defensoras, porque además fue un compromiso que asumió en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justamente evidenciando todo lo que está pasando en nuestro país, y hasta el día de hoy no se aprueba. Bueno, eso está entre la dejadez de los funcionarios y que se asustan porque los otros vienen y los acusan de ser cómplices de esos revoltosos terroristas que están levantando a la gente en las regiones, ¿no?
y entonces ellos prefieren no avanzar porque la política, o sea, no les da lo que tienen para defenderse en el ámbito político también. Tengo que ir terminando y quisiera que me cuenten, Orfe, por favor, Yesenia, no sé cómo vea, el evento que van a tener el día de hoy. Hay uno que es abierto, por supuesto, donde yo recomiendo que hay que ir, porque de estas cosas hay que hablar, y hay que hablar en el tono que hay que hablar, porque a veces tenemos, digamos, ciertas cuidados que los otros no tienen, y por eso da la impresión de que ellos son más y ganan, y eso no es verdad, felizmente. Pero cuéntenos un poquito. Sí, hoy día estamos en el Centro Cultural de España. A las 5:30 de la tarde inicia este foro público sobre defensoras de cuerpos y territorios, y ahí vamos a tener la presencia de Orfe Castillo, así como de compañeras defensoras de Guatemala y Ecuador, y de defensoras de nuestro país, donde vamos a abordar un poco de qué es una mujer defensora, quién es una mujer defensora, qué labores desarrolla, pero además cómo están afectando su derecho a defender derechos humanos en estos contextos de fundamentalismos económicos, religiosos, y cómo están atacando la autonomía de sus cuerpos y territorios, ¿no? Entonces vamos a conocer muchas experiencias de mujeres defensoras, pero también las formas en las que están viviendo situaciones de riesgo, ¿no? Situaciones de ataques que ponen, amenazan su integridad y sus vidas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Habrá que estar ahí de todas maneras, porque lo que no podemos dejar de hacer es que las cosas sigan siendo así, y una de las maneras de ir avanzando en revertirlo es hablar de esta cosa. Sí, muchas gracias. No, al contrario, Orfe, Yesenia, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo. Voy a ir a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. Ya regresamos en No Hay Derecho.